Buenas noches. Queremos agradecerles de veras de todo corazón que hayan venido hasta acá a prestarnos su oído y que hayan tenido la paciencia hasta llegar hasta nuestra palabra. De la política, sus finales y sus principios. Los finales de la política. Quisiera iniciar lo que es propiamente nuestra participación en esta mesa redonda, que cuando menos en mi percepción, no sé la de ustedes, es rectangular, haciendo un poco de memoria. Cuando en los primeros días de enero de 1994, la subsecretaria de Gobernación de Carlos Salinas de Gortari, la hoy prócer de la democracia del PRD y de la CND López Obradorista, Socorro Díaz, acuñó el término de transgresores de la ley para referirse a los combatientes del EZLN, no hizo sino honrar el despropósito que ilumina el horizonte de los zapatistas. Sí, la transgresión de la ley, primordialmente de la ley de gravedad, ha sido y es una de nuestras aspiraciones. Claro que en el camino nos hemos propuesto transgredir otras leyes, a veces con fortuna y otras veces nos estamos tardando todavía, pero falta lo que falta. Pero en lo que se refiere a la transgresión de las leyes explícitas o implícitas de la política mexicana, también es obra de esta etapa del capitalismo que se conoce como globalización neoliberal. Quisiera extenderme un poco en esto porque hablar de ética en política sería hablar de principios en la política, y para transgredir ahora la lógica temporal empezaré no por los principios sino por los finales de la política. 1. En el capitalismo, la política de arriba es fundamentalmente una lucha por ejercer la hegemonía en una sociedad, es decir, mandar, y con ese poder homogenizar esa sociedad, es decir, hacerla, igualarla, modelarla según el criterio del que manda, es decir, de quienes es la fuerza hegemónica. 2. En la política capitalista premoderna, es decir, hasta antes de la etapa neoliberal, el Estado era como la madre del individuo y el padre era el político. En el seno materno y con la vigilancia paterna, el individuo nacía socialmente y aprendía a relacionarse con esa sociedad y a qué se atenía si no lo hacía adecuadamente. Es decir, el individuo aprendía quién manda y cómo debía comportarse, y las consecuencias de ser desobediente y mal portado. 3. Si en el capitalismo preneoliberal nacías y luego subías o bajabas para ser víctima o verdugo, en la globalización neoliberal se pone un letrero arriba que dice no hay vacantes. El poder ha llegado a la etapa en que reproduce a los explotadores en el mismo DNA de la megaempresa. Se acabó aquello de lo de estudia, trabaja, pórtate bien, traiciona a personas y convicciones y llegarás a rico. Ahora, o naces slim o naces explotado, despojado, despreciado y reprimido por slim. 4. Para el capitalismo todas las personas son no natas, es decir, no nacen hasta que se incorporan a la lógica que es la hegemónica en esta sociedad, la lógica del mercado. No sé si todavía, pero antes, cuando yo era joven y esbelto, las señoritas debutaban en sociedad en los bailes de quinceañera. Con esta fiesta, la mujer se presentaba en el mercado de carne como apta para ser usada, no solo en el sentido sexual, también para la procreación, el trabajo doméstico y la promoción de mercancías. Claro que ahora, por acción de algunos gobernadores preciosos, curas, obispos, cardenales y empresarios, las niñas y niños no tienen que esperar a los 15 años para que sus cuerpos sean usados e intercambiados. En sentido más amplio, en el capitalismo el debut de los individuos e individuas, su baile de 15 años pues, es cuando acceden al mercado, sea como vendedores de su fuerza de trabajo, sea como consumidores de mercancías. La culminación de esta iniciación es el debut en el mercado electoral. El individuo vuelve a bailar con su credencial de elector, aunque le toquen puros chambelanes feos y chafas, como el gobernador de Michoacán.
5. Esto quiere decir, entre otras cosas, que quienes no acceden al mercado o se resisten a hacerlo, o sea, que no debutan en sociedad, son no natos, no existen, sobran en la sociedad capitalista. Esto vale entonces para los indígenas, para las mujeres rebeldes, para los jóvenes y las jóvenes mal portados y mal portadas, y para todos y todas aquellas y aquellos que se resisten a esa lógica de mercado y buscan formas alternativas y autogestionarias, por ejemplo, en la comunicación, en el arte, en la cultura, en la economía. 6. El trabajo del político de arriba era, pues, mantener funcionando la incubadora en que era introducido el individuo desde que nacía. Una incubadora que es como las lavadoras esas automáticas, que las programas y empiezan a lavar, enjuagar y secar en forma secuenciada. Para eso están la familia, la escuela, el trabajo, los medios de comunicación, los procesos electorales, la administración de justicia, la represión policíaca y militar y el gobierno. Por fin, el sueño de cualquier firma de fabricantes de aparatos domésticos, una máquina que lava, enjuaga, seca, plancha, dobla y acomoda en el estantero social en forma simultánea, en todas partes, todo el tiempo, desde antes de nacer y hasta después de muerto, es decir, desde los cursos y clínicas de parto profiláctico hasta las funerarias con indulgencias papales incluidas. 7. En el mundo globalizado, el Estado y los políticos no pueden cumplir ya esta función. El individuo ya no tiene por qué referirse a una patria, una cultura, una raza o una lengua. El vientre materno es ahora esa megaesfera que algunos llaman todavía planeta Tierra. El ciudadano ya no es producto de la labor de la política en el Estado-nación. Ahora, esta incubadora, lavadora y planchadora es la megápolis, el mundo globalizado. Si antes los parámetros de socialización, es decir, de domesticación o ciudadanización del individuo eran los de una nación, ahora lo son los de una globalización neoliberal. 8. Si el sistema capitalista se responde a sí mismo que su forma de coexistir con los otros en una sociedad es dominándolos, entonces, ante la existencia de los que no entran en la lógica del mercado, se preguntan: ¿cómo coexisto con los neonatos que la globalización ha hecho proliferar? O sea, ¿cómo coexisto con los rebeldes? La respuesta es con la caridad y la eliminación. 9. Esto era trabajo de los políticos tradicionales, es decir, mostrar el caos y el desorden que significa la presencia de quienes no tienen un papel en la sociedad, decir, mirad el desmadre, mostrarse como referente sólido de orden y racionalidad y proceder a eliminar lo otro, lo raro, lo inútil, lo extraño, lo estorboso, lo incómodo. Y así muestran al indígena, al diferente en su preferencia sexual, al joven insumiso, a la mujer rebelde. 10. La política tradicional, es decir, como la conocíamos antaño, ya no sirve para mantener funcionando la sociedad, para la reproducción de los hombres y mujeres sociales, entendiendo reproducción en su sentido más amplio, es decir, las condiciones económicas, políticas, culturales y sociales para su reproducción social, sino el Estado es solamente el administrador, contenedor de los desórdenes de esa reproducción. El megapoder, ese ente del que poco se sabe, al que nosotros los zapatistas llamamos la sociedad del poder, ahora impone una reproducción más importante, la del dinero. Y es esta la que provoca el caos y los desórdenes en la reproducción de las personas. 11. Esto es evidente cuando vemos que los políticos tradicionales han sido desplazados por una generación de yuppies de la política. Lázaro Cárdenas Bartel en Michoacán es un ejemplo. Sin ningún oficio político y sin ninguna capacidad de gobierno. Pero se hace más claro cuando vemos que el protocolo tradicional de la política, esa compleja mezcla de señales y actitudes, lo que se dio en llamar las leyes no escritas del sistema político mexicano, no existen más. 12.
Estamos presenciando y padeciendo los últimos estertores de los últimos restos de la clase política mexicana. Tal vez desde antes, eso no nos interesa ahora, pero desde hace varias décadas el viejo axioma del viejo Bismarck de que la política es el arte de lo posible se ha ido transformando en algo más cercano a la realidad que padecemos actualmente. La política es el arte de la simulación. Las consecuencias de esta redefinición de la política no solo tienen que ver con el papel fundamental que asumen actualmente los medios masivos de comunicación en la política moderna, también tiene que ver con redefiniciones y reajustes que se han dado en la clase política mexicana, en su quehacer y en sus usos y costumbres. 13. En términos estrictos, la política en México se ha convertido en el arte de la imagen pública, es decir, del planchado permanente, la alta costura, el salón de estética, los cursos de superación personal y la asistencia asidua y puntual a la cita con el psiquiatra, con el asesor de imagen y con la casa de encuestas. La vileza, la ruindad, el cinismo, la hipocresía y la estupidez son las nuevas virtudes políticas. Las repúblicas languidecen bajo el peso de la monarquía de los medios y la clase política disputa a locutores y comediantes el papel de bufones de la corte. 14. Pero la clase política mexicana no asiste sola a su propio entierro. De la mano lleva a algunos intelectuales progresistas en sus diversas facetas, sea como escritores, académicos, investigadores, artistas, analistas, profesores. En esta etapa neoliberal, algunos intelectuales se convirtieron en las máquinas tragamonedas, una slot machine, dirían los gringos, del poder. Echas una moneda y sale una justificación. Si sale bingo, hasta puede que esa argumentación tenga una mínima coherencia. La ilusión de que una izquierda que no lo es llegue al poder y lo ejerza, Michoacán es un ejemplo actual, ha sumido a buena parte de la intelectualidad progresista en el sopor del opio acrítico, con una profunda y petulante conciencia de su propia trascendencia histórica. El intelectual progresista valora ahora el avance democrático según su propia estabilidad económica y emocional. Necesita ver un palacio de gobierno, un palacio del saber, o sea, una universidad, un centro comercial, es decir, un palacio de hierro, un palacio del transporte, es decir, un segundo piso, y un buen restaurante para sentarse a la mesa del príncipe idiota que es el político mexicano. Para esto, para así poder decir que hay estabilidad y paz en México. Claro, entendiendo México como lo que aparece en los medios de comunicación electrónicos, en la prensa y en las charlas de café sin cafeína. Pero la ambición neoliberal provoca desastres y al poder, al político y al intelectual le marean las desestabilizaciones. El frenesí moderno que lo aterra no es el de las velocidades de sus autos en los segundos pisos, sino el de las luchas sociales. Los intelectuales se revuelven sobre un pasado muy lejano para reclamar respeto, consideración, lástima. La nostalgia se convierte en la coartada de quienes estuvieron en todo, aunque nunca dicen haciendo qué. Y el quehacer intelectual semeja a las tardes bucólicas, donde la tristeza era bella porque era propia, como es propia la masturbación y el ir al baño. Los intelectuales de la nueva farsa de la clase política sostienen la tesis de la disuasión mutua entre las clases en pugna. Los de arriba hacen como que temen, los de abajo deben hacer como que creen que los de arriba les temen. Todos debemos hacer como que ya hay democracia, libertad y justicia, y también hacer como que sí hay gobierno. Si antes para ser intelectual progresista había que ver decenas de veces el acorazado Potemkin hasta poder predecir cada escena, ahora hay que leer las obras completas de Felipe González y Fernando Sabater, creer que Aguilar Camín es un escritor, que los gobiernos perredistas son progresistas, que Lázaro Cárdenas Batel es el gobernador de Michoacán, que Julio Muguel tiene algo de sustancial en el cerebro y que Leonel Godoy es honesto.
Como allá arriba, las relaciones entre los hombres de éxito son de camaradería, y al ver hacia abajo surgen la misericordia, la caridad, el amor benefactor, algo para ayudar en el destino de los perdedores. Los intelectuales del poder no son más que estilizados locutores del teletón permanente de la historia actual de la política de arriba en México. Estos son, pues, los finales de la política en México, de la política tradicional, de la política de arriba llamada democracia representativa. Donde debiera haber un compromiso y una convicción, hay una imagen maquillada por estrategias publicitarias. Donde debiera haber programas de acción, hay negocios. Donde debiera haber crítica, hay complacencia y pereza mental. Donde debiera haber ética, hay desvergüenza. Donde debiera haber principios, hay finales. Los principios de la otra política. La ética, se nos ha dicho, tiene que ver con principios universales, tales como la libertad, la justicia, la vida. Hay más, pero tan solo esos tres que enuncié tienen que ver con la aparición del otro, es decir, con una relación social humana. Parece claro también que estos principios universales han sido desterrados de la práctica política de arriba. Dice don Durito de la Lacandona, un escarabajo que optó por el noble oficio de la andante caballería, que los principios son las armas con las que se puede resistir y vencer a quienes han hecho de la maldad su modo de vida. Ha dicho muchas cosas más este escarabajo irreverente, es cierto, pero ahora quisiera detenerme en esta afirmación y decir lo siguiente. 1. La globalización neoliberal produce también un fenómeno de resistencia que cada vez más y de forma más radical incorpora a amplios sectores de la población. 2. Esta resistencia no es solo en los sectores tradicionalmente explotados. Ahora aparecen nuevos actores diciendo no y con más radicalismo que antes. Aparecen grupos desconcertantes. Por un lado, indígenas que hablan lenguas incomprensibles, es decir, inservibles para intercambiar mercancías. Por otro lado, jóvenes desempleados movilizándose en contra del gobierno y exigiendo respeto a su modo. Más allá, homosexuales, lesbianas, transexuales, demandando reconocimiento a su diferencia. Y más para acá, mujeres que se niegan a repetir los patrones de sumisión, consumo y reproducción. 3. Estos fenómenos de resistencia tienden a buscar comunicación con fenómenos parecidos en otras partes de su realidad inmediata. Iniciativas como la otra campaña son lugares de encuentro para quienes no quieren intercambiar mercancías y capitales, sino algo más peligroso: experiencias, apoyos mutuos, historias. 4. La lucha contra la globalización neoliberal no es exclusiva de un pensamiento o de una bandera política o de un territorio geográfico. Es una cuestión de supervivencia para la raza humana, o la humanidad o el neoliberalismo. Así como en determinados momentos de la historia de la humanidad, multitud de fuerzas resistieron y lucharon contra el mal, ahora son muchas las fuerzas que resisten y luchan contra el neoliberalismo. Hablo de lo que hemos visto y escuchado, no solo en nuestro moreno corazón, también en nuestro periplo por los rincones del México de abajo. Tenemos ya una certeza: no perdimos nosotros, los que abajo somos los que somos, y no ganaron ellos, los que son encima nuestro. La historia de abajo, no la de los héroes, líderes y políticos saltimbanquis, sino la que hacemos hombres y mujeres, tiene aún mucho que andar y mucho falta por rodar a la vieja rueda de la rebelión. No solo hay dolores y penas en nuestro horizonte, hay colores todavía que descubrir y mundos por hacer, y hay que nombrar al otro, a la otra, para que se tiendan los puentes que abajo son túneles y pasadizos en el tiempo de otro calendario y en el mapa de otra geografía. Busquemos en cualquier rincón del planeta y encontraremos de igual a igual, sin arriba ni abajo, sin mano ni obediencia,
con las mujeres desafiando al destino de decoración utilitaria, con los jóvenes resistiendo el conformismo y la resignación, con los otros amores que reclaman contra la normalidad con la que se les cataloga y clasifica, con los obreros y campesinos resistiendo a las 4 ruedas de dientes afilados del capitalismo, con los indígenas que guardianes son de la tierra, la madre, la vida. Busquemos el espejo abajo, no para lamentar el dolor que sabemos extendido y hondo, sino para romperlo y para ir al mañana que necesitamos y merecemos. No nos traicionemos fingiendo sapiencia donde hay cinismo y desgano. Eliminemos de nuestro vocabulario las palabras rendición y resignación y levantemos el nosotros que ahora está fragmentado, pero que será mañana de la única forma que puede ser, es decir, en colectivo, abajo y a la izquierda. Lograremos entonces que la manzana de Newton se sume a nuestra rebeldía y no siga su viaje hasta entonces irresistible hacia el suelo, y quedará entonces suspendida en el aire hasta que una niña, un niño, la tome del aire y con cuidado le saque las semillas para sembrarlas en ese mundo que existe ya porque nos atrevimos a soñarlo, es decir, a luchar por él. Gracias.